Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión, que es la sesión de clausura del curso interdisciplinario de bioética, convocado por la Comisión Estatal de Bioética con el aval de distintas instituciones educativas y de la Comisión Nacional de Bioética, que además en esta ocasión, con esta imagen que los recibimos de bienvenida, no solamente cerramos la agenda académica de la Comisión Estatal de Bioética, sino que también se tiene el desarrollo de la última sesión ordinaria, por lo que agradezco que los miembros de esta comisión se hayan integrado a este propósito. Deseo darle la particular bienvenida al doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, quien participará con el tema del cierre, la conferencia del cierre, y que además, a nombre del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, quien les hace llegar un atento saludo y que se encuentra en este momento en una representación del ciudadano gobernador, verá la posibilidad de integrarse en el curso de la sesión. Sin más por comentar y agradeciendo a todos ustedes la gentileza, la confianza por haber participado en este curso de capacitación, al personal técnico que nos ha hecho siempre el favor de atendernos muy puntualmente, tanto en la parte administrativa como en la parte logística de las presentaciones, y desde luego a todos ustedes con la intención de que los puntos de aprendizaje que se hayan logrado contribuyan a la cultura bioética y a enriquecer esta perspectiva y sus aplicaciones en la sociedad. Dejo en el uso de la voz, si consideramos la presentación del doctor Santillán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Patricio, estamos a disposición de escuchar. Buenos días a todas, a todos. Agradezco al doctor Rodrigo Ramos y a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco haberme invitado a participar en este importante diplomado que ya tiene varias ediciones y que se ha vuelto importante como parte de la capacitación que todos los que nos dedicamos al ámbito biomédico, clínico o más experimental, eh, tenemos deber de participar en la producción de conocimiento. Y al respecto, agradezco al doctor Ramos que me haya puesto el tema que voy a presentar ahorita, nomás que comparta mi pantalla y ustedes me aseguran que si hay algún problema me avisan. Estoy transmitiendo no de mi ambiente habitual, estoy en la ciudad de Jalapa ahorita, y agradecería su comprensión si es que hay alguna contingencia al respecto, porque uno no puede controlar exactamente todas las situaciones, ¿no? Este, déjenme, el doctor Ramos me pidió hablar un poco sobre investigación en salud, eh, y le ha dado el título de Ecosistema de la Investigación Clínica. Y es especialmente importante, no tanto por el hecho político en nuestro país, del interés del presente gobierno de incluir parte de la investigación clínica como un área importante de desarrollo económico en nuestro país, que sin duda lo es. La investigación clínica es en potencia una actividad que puede desarrollarse todavía con manera más impactante en nuestro país.
Pero yo, además de resaltar eso, mi interés desde hace tiempo ha sido presentar la actividad de investigación biomédica como una actividad que tiene valor ético inherente y que por lo mismo se vuelve una especie de obligación o cuasi obligación de las actividades que realizamos en biomedicina. Eh, y trataré de establecer algunos argumentos para tratar de apoyar lo que les estoy diciendo ahorita y de, si se puede, convencerlos de la importancia del desarrollo de esta actividad como parte inherente de la actividad clínica. No nada más estamos aquí para atender pacientes, sino que estamos aquí para conocer la forma en que atendemos a los pacientes. Y entonces, pues de eso va a tratar más o menos cómo estamos constituidos ahorita, por qué es importante y esperar que con esto se genere la posibilidad de transmitir en nuestros colegas la necesidad, la importancia del desarrollo de proyectos de investigación que pueden ser de distintos niveles. Yo no estoy diciendo que todos debamos de ir y hacer un doctorado en investigación clínica o un doctorado en biomedicina o en alguna otra cuestión, pero si nos ponemos a pensar lo que hacemos en, en, en nuestras actividades diarias, es la aplicación del método científico a las necesidades que presentan los pacientes y que se presentan ante el grupo de profesionales de atención de la salud que ya van incluso más allá de la actividad de la profesión médica como tal. Están las profesiones de enfermería, de psicología, de químico-farmacobiología, microbiología, y una serie de profesiones que participan en la atención de la salud, sin duda, y tratar de recordar que lo que hacemos es aplicar una serie de reglas, una serie de normas, una serie de guías que están sustentadas en conocimiento médico científico y que sin duda tienen valor humanístico y ese valor humanístico lo aplicamos nosotros en nuestra relación que establecemos con los seres humanos que entran en contacto con nosotros. Y a mí me gusta diferenciar un poquito el concepto de enfermedad y padecimiento porque nos lleva a pensar en algo que es importante reconocer en esta labor de la atención de la salud, de la atención médica. La enfermedad entendida como algo clasificable que tiene una etiología específica, una fisiopatología, una anatomopatología, una traducción clínica de las alteraciones que vamos detectando, una alteración fisiológica que detectamos por pruebas de laboratorio, por pruebas de imagen y que a través de todos esos datos vamos clasificando para meter lo que le pasa a una paciente, un paciente en un cajón especial, en una categoría, en una taxonomía especial que todos conocemos, ¿no? El CIE-11 es una lista grandísima de enfermedades clasificadas y caracterizadas, y eso se ha vuelto la prioridad en la actividad médica. Eso es lo que nos enseñan desde la Facultad de Medicina a desarrollar
y se nos está olvidando un poquito voltear a ver lo que origina todo esto, que es lo que le está pasando al paciente, a la paciente, el padecimiento como tal, y el padecimiento entendido como lo que está sintiendo el paciente o la paciente, lo que sufre la paciente, las preocupaciones de la paciente. Y esto ha sido descrito ampliamente. El doctor Ramos tiene libros al respecto de estas situaciones y así podemos reconocer que a veces coinciden enfermedad y padecimiento. Y pongo de ejemplo un cuadro de faringoamigdalitis estreptocócica que identificamos muy bien, lo catalogamos muy bien y lo diagnosticamos y tratamos muy bien y coincide la enfermedad con el padecimiento. Una apendicitis aguda sería otro ejemplo. Pero hay veces que hay enfermedad y no encontramos padecimiento. Y el ejemplo clásico es el asesino silencioso, que es como denominamos a la hipertensión arterial esencial. Si no lo buscamos, no, el paciente no nos va a decir que está teniendo algún problema. Frecuentemente hay otros ejemplos, la diabetes incipiente, si no la buscamos, no está ahí el cáncer incipiente, todos los cánceres de manera inicial, eh, hay una situación de cáncer, pero no hay una enfermedad, un padecimiento, perdón, de cáncer. El, el cáncer etapa 1, prácticamente, si no se busca, no se va a encontrar y ese es uno de los objetivos. Y muchas veces no hay enfermedad y sí hay padecimiento. Y eso es de lo que escribe un poco Susan Sontag en su libro. Y más recientemente, bajo el concepto de la medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, que se ha dado en denominar de la P4, de las 4 Ps, en donde no hay enfermedad, no hay padecimiento y sin embargo estamos encontrando marcadores genómicos, metabolómicos, proteómicos, que empezamos a relacionar con distintas posibilidades de desarrollo de enfermedad y de padecimiento en su momento, y que tenemos que estar al tanto de esto. Esta toda es la actividad biomédica que se espera de los profesionales de salud y muchas veces nos enfocamos exclusivamente al ámbito de la enfermedad y hemos dejado un poco de lado el problema de atender el padecimiento, que esa es la otra mitad de la labor en medicina, en la atención de la salud. Y todo esto lo hacemos para tener objetivos claros que han sido ya descritos. El Centro Hastings ya habló y agrupó los objetivos de la medicina en aquellos que tienen que ver con la prevención, la preservación de la salud, sin duda el curar y cuidar enfermos, que es lo que predominó durante mi estancia en el desarrollo de la licenciatura en la Escuela de Medicina. Actualmente aliviar el dolor y sufrimiento y consolar es una cuestión predominante y se nos olvida mucho evitar una muerte prematura y propiciar una muerte en paz como uno de los objetivos. Y todo esto lo hacemos a través de acciones claras de atención médica, que es la aplicación del conocimiento que tenemos para las necesidades del paciente, de la paciente, la transmisión de ese conocimiento a través de procesos educativos como el que estamos teniendo ahorita,
con colegas, con otros participantes del grupo de atención de la salud, pero sobre todo con los pacientes. Un paciente mal educado en lo que le está pasando se vuelve un mal paciente, no sigue indicaciones adecuadas, tiene problemas para eh, entender lo que debe de hacer y de ahí que el proceso educativo con el paciente es muy importante y sin duda generar servicios más allá de la caja de cristal en la que trabajamos cotidianamente y atender las cuestiones de salud global. Y pues la pandemia que acabamos de vivir es un ejemplo. Todo esto lo hacemos aplicando conocimiento médico que se investiga, se genera continuamente, se produce de nuevo y se está valorando continuamente en cuanto a su pertinencia, su valor, su efectividad, su eficacia, si podemos hacer las cosas mejor. Y nada de esto tiene valor si no aplicamos principios bioéticos conocidos, valores morales muy conocidos y usamos la bioética como parte de una cultura humanista que no solo intenta llevarse bien con los pacientes, sino defender los derechos humanos que ellos y ellas tienen. Y me refiero al conocido manifiesto Russell-Einstein de cuando se desarrolló las armas de destrucción masiva por energía nuclear que decían, resumían su manifiesto en el dicho este que anoto ahí: recuerden su humanidad y olviden el resto. Lo importante es estar atendiendo la humanidad. Yo diría que no podemos olvidar el resto. El conocimiento médico lo tenemos que tener, pero si no atendemos la humanidad, no vale gran cosa. Y la aplicación de principios ya conocidos y caracteres morales ya conocidos, los cuales algunos deben de llevarse al máximo y otros deben de reducirse al mínimo, es totalmente conocido a través de principios y de metodologías de especificación y ponderación de estas de acuerdo a los casos que enfrentamos. Y el desarrollo del conocimiento es una cuestión natural. Muchas veces surge en, en, en las discusiones la problemática de que en las instituciones médicas es que dicen no tenemos investigadores. Bueno, tenemos en cada profesional de atención de la salud, médico, de enfermería, de psicología, de química, de microbiología, otros. En cada uno de ellos tenemos gente interesada, curiosa, que puede aplicar lo que se conoce como el escepticismo educado a través de preguntas que nos hacemos, que tenemos que sin duda acomodar a algo más metodológico que pueda ser medible, validable, confiable y desarrollar hipótesis a las cuales le apliquemos metodologías especiales de las que obtengamos resultados que sometemos a análisis para eliminar en lo posible los sesgos que tenemos sobre esos resultados y generar nuevos conocimientos, los cuales tenemos la obligación moral de darlos a conocer, de publicarlos, de transmitirlos en congresos, porque estos son los nuevos conocimientos que van a afectar decisiones clínicas y se convierten en guías de práctica clínica que durarán mientras sea válido que duren, a través de evaluaciones continuas, de procesos de farmacovigilancia, de tecnovigilancia, y de ahí surgen nuevas preguntas que nos llevan a generar otra vuelta más, y ese es el progreso del conocimiento biomédico, al cual, desde mi punto de vista, estamos
casi obligados a realizar. No podemos decir que solo atendemos pacientes y eso es todo lo que hacemos. Eh, ¿Por qué atendemos pacientes? ¿Con qué herramientas estamos atendiendo pacientes si no las estamos produciendo? Y en nuestro país es importante transformarnos en un centro productor de conocimiento y no tanto consumidor de conocimiento que se produce en otros lados. Y así la buena ciencia tiene valores per se, valores que tienen que ver con los valores bioéticos, los principios bioéticos que ya se comentaron, pero valores epistémicos que tienen que ver con llevar una metodología adecuada, hacer las cosas bien, desarrollar ideas de manera educada y allegarse de gente que tenga más experiencia que nos pueda ayudar a ser investigador. Cuando dicen no tenemos investigadores, mi respuesta es tenemos un investigador en cada profesional de la salud que existe en nuestro país. ¿Cómo demonios no tenemos investigadores? Todos estamos trabajando y a todos se nos ocurren cosas, pero esas ocurrencias deben de transformarse de manera adecuada y pues hay gente que pueda ayudar a hacerlo y es parte del valor que queremos porque solo así se incrementa, como decía Emanuel hace 25 años, el incremento de valor del conocimiento en la salud deriva de la investigación. Lo que hacemos ahorita es importante porque hay evidencia de que es eficiente, de que es eficaz, de que hace pocos daños, de que reconocemos los potenciales riesgos de lo que hacemos. Todo eso es conocimiento respecto de lo que hacemos y tenemos que desarrollar. Y el mismo Emmanuel establece los requisitos para los estudios clínicos en su momento, que tengan valor social, científico. No voy a leer todo lo que dice la tabla, solo revisar que la validez científica de lo que se está haciendo es importante, la selección equitativa de participantes, no dedicarnos a investigar en un grupo muy particular de acuerdo a distintos determinantes sociales que pudiéramos discriminar, acabar discriminando a gente, que haya una relación adecuada, aceptable de riesgo-beneficio, que los protocolos sean conocidos antes de iniciarlos. Y esa es la revisión independiente de esos protocolos por pares que tengan la libertad de decir lo que ven, las problemáticas que detectan en la revisión de esos protocolos. Y sin duda, todo con consentimiento de los participantes en esos protocolos. Ya no les llamamos sujetos de investigación, les llamamos participantes en procesos de investigación. Los investigadores somos también participantes en ese proceso de investigación y respeto a los mismos participantes. Sí, y todo esto empezó a resurgir y recuerdo el código de Nuremberg precisamente porque hay una película ahorita sobre parte de ese asunto, del código de los juicios de Nuremberg. Y porque de ahí surgió que no es válido hacer investigación si no se ha consentido a participar y que esa participación debe estar libre de coerción y que se deben de comprender los riesgos y beneficios de la participación en la investigación. Y así se han desarrollado guías, reglas, normas internacionales a partir del Código de Nuremberg. Algunos mencionarán documentos anteriores al Código de Nuremberg, pero realmente el Código de Nuremberg fue importante porque detonó toda la preocupación de la seguridad de los participantes en procesos de investigación clínica.
de investigación científica utilizando seres humanos. La declaración de Helsinki es muy relevante, el reporte Belmont derivado de lo que sucedió con poblaciones negras en Estados Unidos y con poblaciones indígenas en otros países fuera de Estados Unidos, de protocolos que nomás no fueron revisados o que no se pensó en lo que estaban haciendo. Y de ahí derivan las pautas éticas internacionales para la investigación en salud con seres humanos de la CIOMS, que para mí es uno de los documentos, una de las referencias más importantes que tenemos que tener a la mano para entender esto del desarrollo de procesos de investigación. Sin duda, las buenas prácticas clínicas, que es todo la convención que hubo alrededor de cómo hacer las reglas para realizar protocolos de investigación, sobre todo relacionados con el desarrollo de nuevos medicamentos, insumos y dispositivos para la atención médica. La Convención de Oviedo del Consejo de Europa y resalto la declaración de Taipei, también de la Asociación Médica Mundial, porque en épocas recientes resulta muy relevante porque es la que trata del manejo de datos y de muestras biológicas que quedan en resguardo de los ecosistemas de atención médica, y ese resguardo no les da eh, posibilidad de usarlos indiscriminadamente. Tenemos que utilizarlos responsablemente, y la declaración de Taipei es un inicio de las reglas que se van a tener que desarrollar de manera más importante al respecto del manejo de datos y del manejo de muestras biológicas en bancos de datos y bancos de muestras biológicas que se dan. La declaración de Helsinki, que recién cumplió 60 años y que fue revisada en octubre pasado, hace un año, introduciendo uno de los cambios más importantes fue precisamente lo que ya mencioné, de no considerar a los pacientes, a los seres humanos como sujetos de investigación, sino como participantes en investigación. Y esto es una cuestión probablemente retórica, pero que es muy importante porque nos lleva a pensar que no es lo mismo estar sujeto a participar en. Participar en tiene otras implicaciones de la palabra, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que resalto, que hablan sobre el justificar la investigación que se va a hacer con los pacientes y que no se les va a afectar adversamente, que vamos a proteger su seguridad en medida de lo posible, porque todo protocolo de investigación es una gran pregunta, o sea, no sabemos si va a servir o no va a servir y qué reacciones adversas puede tener en un momento dado lo que estamos haciendo. Y por eso tiene que estar autorizado, revisado y aprobado por un comité de ética en investigación en las instituciones en donde se realizan estas investigaciones, en las instituciones que constituyen un ecosistema, y de ahí el título de esta plática, en donde puedan actuar de manera independiente y con autoridad para influir el desarrollo de esos protocolos. Y muchas veces, a veces entendemos que hay ciertos problemas en desarrollar esa independencia y autoridad de manera local, pero es una independencia y autoridad que moralmente está bien constituida y está respetada en las normas internacionales y en las normas mexicanas también. Y que la responsabilidad del comité va más allá de revisar protocolos de investigación, sino que tienen que ver
con enterarse del contexto y las circunstancias locales bajo las cuales se va a desarrollar o se pretende desarrollar ese protocolo de investigación, porque muchas veces encontramos disparidad en lo que la realidad nos dice de un ecosistema particular de atención médica y lo que se pretende hacer en cuanto a la investigación. Entonces, y el ejemplo que pongo medio radical es que de repente se quiera implantar un chip y conectarlo a partes del cerebro cuando el paciente o el ecosistema no tiene siquiera un neurocirujano, y no tiene una sala adecuada para hacerlo, no tiene las condiciones apropiadas para hacerlo. Ese es el contexto y las circunstancias locales que son responsabilidad de vigilar por parte del Comité de Ética en Investigación y darle seguimiento a lo que pase con esos protocolos que se aprueban. No es solamente aprobarlos, firmar una hoja y ya pasar a otra cosa, sino que tenemos la obligación de mantener cierta vigilancia y se hace a través de reportes anuales que se exigen en distintas circunstancias y que los comités de ética en investigación a su vez deben reportar a las autoridades y en el caso de nuestro país a la Comisión Nacional de Bioética. Eh, estas, la declaración de Helsinki, las pautas médicas de las IOMS, lo que quieren los grupos de pacientes, lo que quieren organizaciones particulares que hacen investigación en salud, muchas veces varía mucho. Y esta es una lista de puntos de discusión que se trajeron a la mesa en la revisión que se hizo en octubre pasado de la Declaración de Helsinki. Y vemos que la Declaración de Helsinki a veces queda un poco suave o ve con muy poca intensidad ciertos puntos de discusión que por aras del tiempo no me voy a detener mucho en esto. Y sin embargo, por eso las pautas médicas de la CIOM para la investigación en seres humanos cumple con un buen número de estos puntos, los contempla, menciona cuestiones particulares y por eso a mí me parece muy importante el documento y tenerlo a la mano siempre para desarrollar, porque esa es la que más revisa una serie de particularidades que tienen que ver con el proceso de investigación. ¿Sí? El reporte Belmont es un reporte histórico porque derivó de una actuación grave en contra de una población vulnerable. Se desatendieron no solo sus necesidades biomédicas, clínicas, sino también sus derechos humanos en una época en donde se publicaron los derechos humanos. Es un estudio que empezó en los años 30 y no fue sino hasta los 70 en que se reconoció la barbaridad de que continuaba ese protocolo y ese protocolo derivó en un libro muy importante que llegó hasta su octava edición. Desafortunadamente ya los autores ya no están con nosotros, pero se vuelve un libro muy importante que establece y discute los principios de ética biomédica. Eh, Mucha gente lo ve esto como una teoría ética, no es una teoría ética. Los principios de ética biomédica son una metodología para analizar las problemáticas que se pueden dar
no solo en el proceso de investigación clínica, sino en el proceso de atención clínica también. Eh, eh, no son una teoría ética que se ha dado en llamar principialismo. Le llamamos principialismo porque, pues sí, promueve una serie de principios importantes, pero no es lo único que promueve. Promueve el uso de valores morales y la ponderación y la especificación que debemos de hacer con todos esos principios y valores morales cuando tienen que ver con los casos individuales que estamos atendiendo. Y finalmente menciono los principios de las buenas prácticas clínicas de la Convención Internacional de Armonización, que se estableció a través de las necesidades de la industria farmacéutica de uniformar la forma en que se establecen los protocolos y se desarrollan los protocolos y las reglas y procedimientos administrativos predominantemente que se requieren para hacer esto. En nuestro país, nuestra constitución política establece el derecho a la salud y el derecho a un ambiente saludable, y la Ley General de Salud establece la posibilidad de hacer investigación, y yo no debería de estar usando el término de posibilidad de hacer investigación, sino la necesidad, la obligación, voy a decir cuasi obligación, de desarrollar procesos de investigación en la atención médica, de acuerdo con nuestro grado de complejidad y nivel de resolución que tengamos en donde estamos trabajando, en el ecosistema que estemos trabajando, ¿no? Y para eso se constituyen comités que supervisan una serie de actividades bioéticas en investigación, en donde está bien establecido, y actualmente tenemos tres comités que tienen que ver con el desarrollo de protocolos de investigación: el comité de investigación, el comité de ética en investigación y el comité de bioseguridad cuando intervienen cuestiones que requieren de este manejo. ¿Sí? El origen de los comités de ética en investigación es para que se establezcan, de acuerdo a la Ley General de Salud, en establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo nuevamente con su grado de complejidad y nivel de resolución. Habrá establecimientos que tengan un alto grado de complejidad y un alto nivel de resolución, y podrán hacer distintos tipos de investigación clínica. Este, pero habrá algunos en los que no se pueden hacer todos los tipos de investigación clínica porque se necesita contar con infraestructura humana. Para empezar, tener un grupo de pacientes en el contexto de la atención médica de la salud, de los cuales derivarán aquellos pacientes que cumplan requisitos para participar en un protocolo de investigación. Necesitan tener un área física donde están los pacientes, nuevamente el contexto de atención médica, y por eso hospitales, clínicas, instituciones académicas que se allegan de estos recursos, son los sitios en donde se debe hacer investigación. Debe haber instalaciones adecuadas que respondan a ese grado de complejidad y nivel de resolución que se espera de los ecosistemas que se dedican a la investigación clínica: quirófanos, urgencias, terapias intensivas, laboratorios, camas hospitalarias, equipamiento de distintos tipos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto conforma el ecosistema de atención de la salud. Este, en nuestro país, el artículo 98 de la Ley General de Salud establece que si no hay posibilidad de constituir un comité
en un momento dado podrá solicitar el apoyo y asesoría de comités constituidos. Y esto lo resalto porque en los últimos años se ha generado un mal entendimiento y se ha visto esto como una regla y no como una excepción a la regla. La regla es que todos tengamos comités de ética en investigación, de bioseguridad, conformados en un ecosistema muy particular, en donde se puede realizar investigación clínica y sin embargo, muchas veces se desarrollan este tipo de comités en sitios para dar servicio de revisión de protocolos, pero que no están constituidos dentro de un ecosistema de atención de la salud que cumpla con esos niveles de complejidad y de grado de resolución a los que se hace referencia, ¿no? Y solo quiero resaltar que los comités de ética en investigación tienen un reflejo internacional eh, que un fenómeno semejante que existe en todos los países, pero que se les llama de distinta forma, ¿no? Research Ethics Committee, Institutional Review Board, Independent Ethics Committee, etcétera. Pero son lo mismo, es un comité establecido por gente profesional y no profesional, disciplinaria, que revisa protocolos de investigación y que para su realización, pero también lo supervisa en su realización en un momento dado. Y esto lo traigo a relucir porque también la normativa de nosotros, a través de reglas establecidas fuera de reglamentos, sino más como decisiones operativas de organismos que revisan la realización de protocolos de investigación, como la COFEPRIS, que, que divide los ensayos de investigación en esas clasificaciones que les pongo ahí. Eh, y las tres primeras clasificaciones corresponden a tipos de investigación que están específicamente normados por el reglamento y la norma y normas oficiales que atañen a las actividades de la COFEPRIS como agencia regulatoria nacional, que es importante en el momento en que se están desarrollando nuevos medicamentos, nuevos dispositivos, nuevos insumos para la salud, para ver la biodisponibilidad de medicamentos genéricos, etcétera. Eh, y sin embargo, a veces esto se confunde con el gran grupo de ensayos clínicos, estudios de cohorte, estudios observacionales, reportes de casos, que también son investigación para la salud, también son ensayos clínicos, también son estudios clínicos, y de los cuales tenemos evidencia de que su desarrollo es muchísimo más importante en nuestro país que lo que se desarrolla por motivos de proceso de sometimiento a la Agencia Regulatoria Nacional. En el año pasado se detectan alrededor de 350 protocolos aprobados sometidos ante COFEPRIS para su desarrollo, todos prácticamente relacionados con el desarrollo de nuevos medicamentos. Y sin embargo, los comités de ética en investigación a nivel nacional, de los cuales hay alrededor de 400 comités, nos reportan a la Comisión Nacional de Bioética por arriba de 17,000 protocolos revisados
por todo ese universo de los distintos ecosistemas que tienen un comité de ética en investigación. Y esto nos lleva a revisar un poquito de ver definiciones, porque a veces nos hacemos bolas en cuanto a de lo que estamos hablando cuando hablamos de ensayo clínico, estudio clínico, ensayo clínico controlado, ensayo de intervención. Hay una bola de características que conforman cada uno de esos términos, y a veces los usamos de manera indistinta, indiscriminada. De manera internacional, cualquier estudio de investigación que asigna de manera prospectiva a participantes humanos o grupos de humanos a una o más intervenciones sanitarias a fin de evaluar los efectos en los resultados sanitarios es un ensayo clínico. Y este tipo de ensayos se hacen cotidianamente en distintos centros de atención médica en nuestro país, en distintas universidades en nuestro país. Y muchas veces quedan subregistrados porque no constituyen un desarrollo que lleva como propósito generar evidencia para obtener la autorización de un medicamento nuevo, un dispositivo nuevo, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, la definición de ensayo clínico que utiliza la industria farmacéutica, en donde se refieren exclusivamente a los, aquellos ensayos que tienen que ver con el desarrollo, y tienen razón, porque la industria farmacéutica está desarrollando nuevos medicamentos, nuevos insumos biológicos, vacunas, etcétera, ahora anticuerpos monoclonales, etcétera, y dispositivos que requieren de ser eh, probados en efectividad, eficiencia, eficacia, seguridad para el paciente, efectos secundarios, etcétera. Y sin embargo, en nuestra legislación no aparece el término de ensayo clínico. Me parece chistoso. Aparece definido en el proyecto de norma de las buenas prácticas clínicas que está por salir, el concepto de estudio clínico, ¿sí? Esa norma se va a referir a estudios clínicos que tienen que ver con un producto en investigación. Esto es un medicamento, un insumo para la atención médica, un dispositivo nuevo que está generando la evidencia de que sirve y que vale la pena aprobarlo para proceder con su uso convencional por parte de la sociedad, porque la Agencia Regulatoria Nacional, que es la COFEPRIS, es la responsable de velar por la seguridad de esos riesgos sanitarios. Por eso lleva esas palabras implícitas en el acrónimo que forman su nombre, ¿no? Y tiene este proyecto de norma la definición de producto en investigación, ¿sí? Que tiene una definición muy clara, en donde eh, traigo todo esto a colación porque frecuentemente se nos pregunta si todo ensayo clínico debe de ser registrado ante COFEPRIS. Y desafortunadamente hay la idea en muchos lados de que sí debe de ser así. Y nosotros pensamos que eso no es así, que si no cumple con un estudio como dice la definición de estudio clínico del documento de normas oficiales mexicanas de las buenas prácticas clínicas, que está estudiando un producto de investigación, eh, principalmente para aprobación regulatoria, pues no vamos vamos a confundir las cosas. Y así tenemos que entender que la investigación en salud es un universo muy amplio de ensayos clínicos que tienen que ver con investigación biomédica, desde el laboratorio
básico, todo lo que estudia lo que denomina la ómica, la genómica, la proteómica, la metabolómica, y los usos que se derivan de esos estudios tienen que ver con eso. Y hay investigación directamente en seres humanos, pero distintos tipos de investigación directa en seres humanos, desde estudios epidemiológicos, estudios clínicos, algunos con muestras biológicas, algunos exclusivamente con datos biométricos u otros datos médicos que utilizamos para analizarlos y generar conclusiones. Y dentro de esos estarán los ensayos clínicos, los estudios clínicos, como viene la definición, vienen limitados a aquellos que se dirigen a fármacos nuevos y dispositivos nuevos y que tienen un interés regulatorio. Todos estos están regulados de manera internacional y nacional, por lo que ya revisamos, y solo aquellos ensayos clínicos, aquellos estudios clínicos de acuerdo a la definición de la misma norma de las buenas prácticas clínicas, pues van a ser los que sean regulados por esa norma, ¿sí? La norma trae una serie de reglas que no, otros estudios clínicos, otros ensayos clínicos no tendrían por complementar, ¿no? Y entonces, esto corresponde al ecosistema nacional de salud, en donde hay todo el país, toda la nación, toda la población que ocupamos nuestro ecosistema nacional, los pueblos, las colonias, las comunidades, que estamos siendo atendidos por un sistema público en el organismo de IMSS Bienestar y los institutos nacionales de salud, aquel ecosistema de seguridad social, de los cuales hay distintos tipos. El IMSS es el más notorio, el ISSSTE, Pemex, Sedena, hay una serie de, de, de actores de seguridad social en la atención médica, y el sistema privado, ¿sí? De donde hay un universo de pacientes que se allegan a esos sistemas públicos de seguridad social o privado, de donde salen y llegan a un ecosistema o un subecosistema particular, un hospital particular. Ahí pongo de ejemplo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Médica Sur como ejemplo de una eh, cuestión privada, y de donde son revisados por los comités de ética en investigación de esos ecosistemas. Y sin embargo, existen una serie de subsistemas de estos ecosistemas donde hay pacientes instrumental, infraestructura infraestructura arquitectónica, tecnológica, llevar a cabo los procesos de investigación, que son revisados por fuera de esos sistemas, a veces secuestrando un poco a los pacientes de esos sistemas mientras están inscritos en un proyecto de investigación particular, después del cual pues, regresan a su ecosistema en donde se da atención médica recibida, que dicho sea de paso, hoy por hoy aún es heterogénea, pero que se está trabajando porque el ideal es querer homogeneizar toda la atención médica que tenemos. Y resalto de investigación de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, y que cuentan con personal profesional, infraestructura, equipamiento para graduar
esa complejidad y nivel de resolución a la que se hace referencia, ¿no? Tenemos la Guía Nacional para la Integración, tenemos ahorita 300 registros vigentes trabajando y casi 100 más que están en renovación o que son registros de nuevos que se están introduciendo para registro. La Comisión Nacional de Bioética es la responsable de registrar y de revisar. En realidad es una acreditación lo que estamos haciendo. Estamos revisando los documentos, estamos revisando a veces cuando se puede los sitios en donde están esos comités, la forma de trabajar, la composición de los comités para asegurar que su trabajo sea adecuado, ¿no? Y uno de los problemas, y con esto creo que ya voy a ir cerrando, es el tiempo en el que se da esa revisión que se espera por los comités de ética en investigación. Entonces, son distintos tiempos, distintos pasos que varía de acuerdo al ecosistema en donde está inscrito el comité de ética en investigación. Pero si sumamos los tiempos atribuidos directamente a los comités, al trabajo que se espera de los comités de ética en investigación, el promedio va alrededor de 32 días, 40 días, que sin duda es una oportunidad de mejora. Si tomamos en cuenta que estos 32 días es lo que en promedio tardan los comités de ética en investigación, si no contamos el tiempo de resolver las objeciones o recomendaciones que dan el comité para el protocolo, porque ese tiempo pues, no es atribuible al trabajo del comité, sino que es atribuible al trabajo del grupo de investigación que está proponiendo el protocolo. Pero además de tener que proponer protocolos al comités de ética en investigación, se repite en el comité de investigación, en el comité de bioseguridad, y nosotros pensamos que es una oportunidad de mejora, de tratar de refinar un poquito más esos días de tardanza en la revisión y aprobación de estudios, de protocolos de investigación. ¿Y por qué es importante, no? Imagínense ustedes una situación, y lo vivimos en la pandemia, el haber querido probar las vacunas de RNA que se desarrollaron en menos de un año, y se probaron en menos de un año del desarrollo de la pandemia, y que eso generó críticas de que se estaba usando a la sociedad como conejillos de indias y una serie de ideas mafufas que se vertieron sin tomar en cuenta la gran cantidad de pacientes que fueron incluidos en los protocolos iniciales en donde se probó la eficacia, la seguridad, la eficiencia de estas nuevas vacunas. El retrasar la llegada de esa información sobre eficacia, seguridad de nuevos productos tiene un potencial costo en vidas o costo en morbilidad de la sociedad. Y de ahí deriva el valor ético de hacer una revisión lo más expedito posible de los protocolos de investigación, porque la información, el conocimiento que producirá ese protocolo es a veces importante que llegue antes para que el conocimiento que se generó empiece a tener un impacto, y no esperar a eso. Y por eso pensamos que la gran cantidad de comités que existen es un sitio de difícil manejo, porque en muchos ecosistemas se triplica el tiempo de revisión,
A veces hasta hay discrepancias en las revisiones entre un comité y otro, y eso lo único que hace es retrasar el asunto. Y por eso hemos estado tratando de impulsar por lo menos el concepto de revisión unificada de los tres comités que puedan trabajar al mismo tiempo en una sola sesión y que saquen tres dictámenes distintos, pero al mismo tiempo, y no uno por un lado y otro por otro lado y otro, y cada uno bajo sus propios tiempos de trabajo que se hace. Esto pensamos que puede cambiar y hay una propuesta de modificación de la Ley General de Salud para establecer un único comité de ética e investigación, en donde se conjunte la revisión científica, metodológica, con la revisión bioética que ameritan los protocolos, eh, y que al mismo tiempo el Comité de Bioseguridad tenga representación en las sesiones de ese comité para que el dictamen pueda salir de manera más rápida y no estar teniendo que ir a distintas ventanillas para establecer. Entonces, termino con esta reflexión, que dicen, es muy común ese dicho de que la medicina de hoy es la investigación de ayer, y sin embargo tenemos leyes, reglamentos, normas, códigos, guías, comités, toda una serie de regulación para vigilar la seguridad del paciente, la participación de las y los pacientes en los procesos de investigación, porque no queremos que Tuskegee vuelva a suceder, no queremos que lo que pasó en los campos de concentración vuelva a suceder, no queremos que una serie de aberraciones que han sucedido históricamente vuelvan a suceder eh, eh, en el proceso de investigación. ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando a la sociedad? Si les decimos la investigación es importante y tenemos leyes y reglamentos y normas eh, eh, para regularla, el mensaje es de que requiere de mucho control todo esto, este proceso de investigación. ¿Qué dice la sociedad al respecto? Pues muchas veces la sociedad dice, oigan, ¿no será mejor prohibir la investigación? Mejor hagámosla de lado y ya que no investiguen nada para que no tengamos esos problemas que han sucedido en el pasado. Y esa es la peor idea que podamos tener, porque como he tratado de argumentar el día de hoy, la investigación es parte inherente de la actividad biomédica, una responsabilidad profesional y ética de producir conocimiento, conocimiento con el cual trabajamos cotidianamente, y que si no lo estamos revisando y modificando, pues no vamos a progresar en la calidad del trabajo que hacemos. Muchas gracias por su atención. Dejaré de compartir pantalla, eh, y estoy a su disposición por si hay preguntas o para continuar con la ceremonia. Muchas gracias al doctor Santillán por esta intervención. Yo le pediría que directamente pudiera atender un par de comentarios que hay en el chat, si tiene acceso al chat, por favor. Sí, lo estoy abriendo. Y si no, se lo comentamos de Dice, forma. aquí leo, déjame ver. Ah, no, no, uno es de la inteligencia artificial. Este, dice Martinoli Fuentes, ¿hay algún directorio de los comités de bioética en investigación hablando de nuestro estado de Jalisco? Hay un directorio de todos los comités de ética en investigación a nivel nacional y está publicado y se actualiza frecuentemente. No voy a decir que todos los días, pero sí
por lo menos mensualmente se va actualizando en aquellos que están registrados ante la Comisión Nacional de Bioética. Son de ética en investigación que están registrados ante la Comisión Nacional. Puede haber lugares donde haya comités de ética en investigación que aún no se han registrado o que no han visto importante el hacer ese registro. Carlos Garcini dice, Comité Hospitalario de Bioética estaría capacitado para aprobar un ensayo clínico. No entiendo bien la solicitud a los comités de ética en investigación no es de aprobar protocolos de investigación. La responsabilidad de los comités de ética en investigación es revisar protocolos de investigación y opinar sobre esos protocolos. Finalmente derivará en una posible aprobación, pero no es su obligación aprobarlos. Se pueden no aprobar y lo más frecuentemente es que se condicionan a cumplir con una serie de recomendaciones que tienen que ver con observaciones y objeciones que el Comité de Ética en Investigación detecta en ese protocolo, con el de que ese protocolo sea mejor. No, no es con el espíritu de... Yo siempre les digo, oigan, su trabajo es ver cómo sí se hace el protocolo de investigación, porque queremos que haya investigación, queremos que haya producción de conocimiento. Entonces, nuestra labor como comité es ver cómo le hacemos para que sí se haga, ¿sí? Claro que habrá situaciones en donde no es posible aprobarlo. Un protocolo de intervención que no trae un consentimiento informado, pues no se puede aprobar así, ¿sí? Entonces, un protocolo contemplan dentro del desarrollo del protocolo, pues es difícil, pues nos tienen que convencer de qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, el, el, la solicitud de aprobar no es la situación que se da. Los investigadores, en aras de un proceso de transparencia, de apertura y transparencia, presentamos lo que queremos hacer, las ideas que tenemos, y es el comité el que desarrolla una labor reflexiva. Nos quedamos con nuestra idea e imprimimos nuestros propios sesgos de que lo que andamos buscando, y muchas veces tiene que ver a alguien más de otra manera y poder levantar la mano y dice, oye, explícame esto, ¿por qué le quieres sacar sangre de la arteria retiniana a un niño de 5 años? Se me hace muy agresivo y pues si pretendes hacerla, pues a lo mejor no me parece que sea adecuado que hagas el protocolo, ¿no? A menos que explique algo coherente y que justifique, pues pues ese es el trabajo que hacemos en los comités de ética en investigación. Y bueno, aquí pregunta otra vez Carlos Garcini, ¿se unificarán entonces los comités de ética en investigación y los comités hospitalarios de bioética? El comité hospitalario de bioética tiene un propósito. El comité hospitalario de bioética tiene un propósito más clínico, que analizar las distintas problemáticas que es muy rica y que muchas veces genera inquietudes en el personal de atención de la salud. Más vale
sustentadas las acciones médicas que se hacen a través de apoyarse de los comités hospitalarios de bioética. El Comité Hospitalario de Bioética, la propuesta es que se transforme y que se amplíe, porque la atención primaria a la salud es una cuestión muy importante a nivel internacional y a nivel nacional. Y pareciera que la atención primaria de la salud queda fuera de esta posibilidad de reflexión ética de la labor clínica que se desarrolla a ese nivel primario de atención de la salud, y cada vez se implementan más programas de atención primaria a la salud que incluso implican atención domiciliaria directa para revisar pacientes geriátricos, niños muy pequeños, bebés, darles seguimiento, personas con distintas discapacidades que a veces no pueden ir y requieren atención médica. Y entonces, ese tipo de atención también genera prácticas bioéticas que deben de tener la posibilidad de ventilar apropiadamente en comités, pero el nombre de Comité Hospitalario de Bioética no ayuda para eso. Y lo que hemos propuesto es que se modifique a un comité de bioética de atención de la salud, en donde se establezca, en donde se tenga que, la atención primaria, pues será en los centros donde se dé la atención primaria, y lo que se va a unificar es el Comité de Ética e Investigación y el Comité de Investigación, porque además existe la cuestión epistemológica de que es totalmente incongruente generar una revisión bioética sin hacer una revisión científica de la pertinencia científica del protocolo. Ese valor epistemológico al que hice yo referencia en la plática es importante. Hacerlo de manera diferenciada es metodológicamente inadecuado, porque un protocolo con un diseño metodológico inadecuado es un mal protocolo, es un potencial daño a los pacientes, éticamente no debe de hacerse. Entonces no podemos separarlo. Y es la visión que se tiene a nivel internacional. Yo diría, revisan la de los protocolos, y eso es lo que tienen que aprobar, no aprobar o condicionar a que se pueda hacer. Muchas gracias, doctor. Y ya creo que con esto cerraríamos las preguntas que hay disponibles para atenderse y procedería, si ustedes están de acuerdo, a iniciar el protocolo de miembros de la comisión que pudieran mantener sus cámaras activas, los que tengan acceso a ella, con la finalidad de que esto se integre a las actas correspondientes. En principio, reiterar mi agradecimiento a la participación del doctor Santillán Duerti, no solamente por la intervención que ha tenido en esta ocasión, que ha sido muy ilustrativa, sino por el apoyo sostenido y sistemático de la comisión que representa en lo que es el impacto que tiene en la generación y las actividades de sustento de las comisiones estatales de bioética. Por otra parte, es importante tener una perspectiva global del cumplimiento de este curso, que atendió puntualmente todas las conferencias previstas, que fueron 10 conferencias magistrales relatadas por expertos, un registro original de 600 miembros, y de los cuales se integraron 230 como asistentes de forma regular, con integrantes de
la República Mexicana, pero también de Iberoamérica, que fueron parte de los participantes en este curso. En ello estamos en la disposición, como fue señalado en los criterios de evaluación de este curso, que se requiere tener una evidencia para otorgar la constancia correspondiente y tenemos la previsión, como fue oportunamente indicado, del 80% de sus asistencias como mínimo y la presentación del ensayo, que es un ensayo breve, puntual, con los lineamientos que se señalaron también en su oportunidad para que fuera remitido al correo de la comisión. Entiendo que todos estamos en un proceso de fin de cursos y actividades académicas. No obstante, podemos extender lo que es el envío de sus ensayos a más tardar el día lunes, puesto que tenemos que hacer la revisión de 250 expedientes y emitir oportunamente lo que son sus constancias, por lo que le pedimos su comprensión para no atrasar en este mismo proceso. Por otra parte, agradecer al personal técnico que nos ha apoyado, la maestra Paulina, la licenciada Carla, y todo el equipo de las aplicaciones tecnológicas que hicieron posible el acceso a todos ustedes a través de esta plataforma y desde luego a los miembros de la Comisión Estatal de Bioética, puesto que esto se presenta también como parte de nuestra última sesión ordinaria y para las actas correspondientes. De tal manera que en este contexto creo que hemos cubierto los objetivos previstos no solamente de la agenda académica anual, sino de este curso que ha cobrado una posición relevante en términos de capacitación, de divulgar el conocimiento y la cultura bioética y de compartir por la opinión directa de expertos todas aquellas contribuciones que puedan enriquecer las tareas de nuestros comités, tanto los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en investigación y los nexos que existen con otros comités, como ya fue bien señalado por el doctor Santillán. Por ello, a nombre del titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y por oficio titular presidente de esta comisión, les extiendo a ustedes mi reconocimiento por su participación. A título personal, reitero también mi reconocimiento por acompañarnos en esta agenda de trabajo y de aprendizaje conjunto, en donde siempre aprendemos cosas nuevas para la cultura bioética, y a todos los miembros de la Comisión Estatal de Bioética por un año muy productivo en donde se vienen nuevos retos y que con ello dejamos abierta la posibilidad de seguir en esta interacción. Una consideración final es que tomen en cuenta que en sus ensayos existe la posibilidad, quienes estén de acuerdo, hagan los ajustes de acuerdo a los lineamientos editoriales para ser considerado como publicable en el Boletín de Cultura Bioética, de tal manera que les solicitaría que al momento de remitir sus ensayos hagan la solicitud respectiva si están de acuerdo en que sea considerado para publicación, para tomarlo en cuenta en las próximas ediciones del Boletín de Divulgación Cultura Bioética, y así entonces se los haremos saber en el momento de una resolución por el comité editorial. Con estos términos, abro el espacio para si hay alguna intervención por alguno de los miembros de la Comisión Estatal de Bioética. Es bienvenido, previo a solicitarle al doctor Santillán Doherty que nos hiciera favor de clausurar el evento, pero quedamos con el micrófono abierto para la participación por alguno de los participantes, valga la redundancia, que se encuentran en este momento en la conexión virtual. Si tenemos habilitados los micrófonos, Paulina, para si alguien desea participar. Sí, están habilitados, doctor. Perfecto, gracias. Yo quisiera agradecer el trabajo de todo este año que estamos terminando
y todos los aprendizajes que tuviste a bien acercarnos, doctor Rodrigo. Gracias a todos los que participaron en el curso, porque en cada sesión se aprende muchísimo. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Marcela Páramo, por acompañarnos en esta tarea desde la inclusión, que es el área disciplinada, además de su formación académica, pero sus opiniones para tomar en cuenta todos estos elementos desde la inclusión ha sido muy importante desde la visión social en la cultura bioética. Gracias por acompañarnos en este proyecto. ¿Alguien más desea tomar la palabra? No es oneroso señalar que en los recientes mensajes hay felicitaciones por la presentación del doctor Santillán, que le hacemos llegar para su conocimiento también. Pues si no tienen más, entonces le cedo el uso de la voz al doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, para que emita su mensaje final y nos haga favor de hacer el cierre y la declaratoria de clausura de esta actividad académica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Yo quiero hacer una última reflexión sobre la actividad bioética dentro del ámbito de la salud que nos toca a todos nosotros. Históricamente, la bioética ha surgido y se ha desarrollado de manera predominante dentro del ámbito de la salud, porque la salud ha sufrido cambios importantísimos de cómo hacíamos las cosas, ya no digamos en los últimos 100 años, sino en los últimos 25 años. Y ha dado lugar a modificaciones importantes. Ya no definimos la pérdida de la vida como lo hacíamos anteriormente, ya incluimos otro tipo de criterios para definir la pérdida de la vida. Aceptamos meter tejidos extraños en nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad de mantener con vida a personas que probablemente ya no debiéramos de estar viviendo en un momento dado. Y, y al contrario, tenemos la capacidad de regresarles la vida a personas que en otras épocas estarían condenadas a perecer. Entonces, uno entiende que la bioética dentro del ámbito de la salud es extraordinariamente importante. Pero, y bueno, en nuestro país, dicho sea de paso, se ha desarrollado un sistema adecuado de revisión bioética de las actividades que se hacen en el campo de la salud. Y se ha generado ese sistema de manera lo más institucional posible, a través de la creación de la comisión ética, de la creación de generar la necesidad de conformar en los distintos ecosistemas que conforman el universo de atención de la salud en nuestro país, de grupos revisores que nos ayuden a no estar pensando solos. O sea, alguien que queda pensando solo, muchas veces nos equivocamos y es importante estar rebotando ideas. Y para eso son los comités, tanto los comités hospitalarios de bioética
como los comités de ética en investigación. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que México es el único país de Latinoamérica que tiene un sistema desarrollado como el que tenemos actualmente, del cual todos somos parte y creo que debemos sentirnos orgullosos de eso. Sí hay comisiones nacionales de salud en otros países, sí hay comités de ética en investigación, comités principalmente de ética en investigación en otros países, pero no están organizados de la misma manera en que estamos organizados en México. Esto es atribuible a decisiones que se hicieron hace 40 años, no a decisiones de ahorita. Ese es el trabajo reflejado hasta ahorita. Y lo digo porque muchas veces pensamos que siempre hacemos mal las cosas y pues a veces nos equivocamos, pero por eso es importante estar reflexionando sobre nuestro trabajo y las posibilidades de mejorarlo. Y cuando hay posibilidades de mejorarlo, tenemos la obligación de intentar hacerlo. A veces se puede de manera fácil, a veces no. Eh, yo siempre pongo a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco como ejemplo de lo que se espera de las actividades de las comisiones estatales de bioética. Tenemos que trabajar todavía mucho para que esto se pueda replicar. Hay muchos estados, sin duda, que desarrollan un trabajo importante, la gran mayoría de ellos, otros que apenas están retomando la creación de una comisión que en algunos casos existía y luego dejó de existir y los cambios políticos siempre impactan la institucionalidad de las cosas, ¿no? Eh, y un estado por ahí que todavía está en las últimas fases de poder constituir su comisión estatal, porque de estas comisiones estatales esperamos el apoyo que se necesita para reflexionar sobre la bioética. No podemos, nuevamente, no podemos estar pensando solos, tenemos que trabajar en conjunto y las problemáticas que tenemos eh, pues son muy intensas. Yo actualmente, ahorita estoy en la ciudad de Jalapa y voy al rato de aquí, me voy a la universidad porque tengo una participación donde vamos a revisar los principales dilemas de bioéticos y los principales dilemas tienen que ver con el desarrollo científico que se ha dado en distintos niveles, ¿no? La bioingeniería como tema general, el manejo de datos en distintas formas, incluyendo a través de la inteligencia artificial, el desarrollo de la neurotecnología, que ya implica un área nueva de la cual el doctor Ramos es un paradigma en nuestro país. Y una serie de consideraciones particulares que tenemos que tener para con lo que hacemos con nuestro planeta. Y recordar que actualmente circunscribir la bioética al ámbito de la atención médica es un error. O sea, no es el único ámbito en el que debemos de estar. Sin duda, la mayoría de los temas que revisamos son del ámbito bioético, digo, del ámbito médico, pero tenemos que ir hacia otras áreas que convencionalmente quedan fuera del sector salud, como se dice públicamente, ¿no?
Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha estado impulsando la idea del concepto de una salud, en donde esa salud no es meramente humana. Eh, Tenemos que alejarnos de la idea del antropoceno y tenemos que incluir la salud de animales no humanos, pero también de otros seres vivos, plantas y finalmente de nuestro ecosistema general, el medio ambiente en el que vivimos en este planeta, porque todo está interrelacionado. Y, y si no lo cuidamos, pues los cambios en el medio ambiente se van a preocupar de cuidarnos a nosotros, de ponernos en nuestro lugar finalmente. Entonces, más vale que estemos atentos a esto. Y todos estos son problemas que van más allá de la acción individual con un paciente, con una paciente. Son problemas que atañen poblaciones generales, que interesan a poblaciones generales, a las sociedades como un todo, la sociedad humana como un todo. Son problemas que tienen que verse bajo una perspectiva bioética no individual, sino comunitaria. Y entonces es muy importante verlo así. Por eso estar rebotando ideas entre nosotros nos ayuda a no olvidar estas cuestiones y a empezar a considerar estas problemáticas pues delicadas que estamos viendo en la actualidad, el cambio climático, la medicina genómica, y todas sus variantes, este, la inteligencia artificial en todas las acciones humanas, no nada más dentro de la medicina. Tener, a partir de la medicina podemos ayudarle a la sociedad en general a dirimir estas problemáticas y tal vez a llegar a acuerdos que sí muestren el interés de cambiar en algo, ¿no? Porque hay mucha decepción de todo lo que se da en cuanto a acuerdos internacionales, pero pues en fin, nos toca hacer nuestra parte, pero por eso tenemos que verlo fuera del ámbito local, pero dentro del ámbito local, si se entiende la diferencia. Yo agradezco al doctor Ramos, le felicito. Quiero felicitar al doctor Pérez Gómez, el secretario de Salud del Estado de Jalisco, por haber mantenido el trabajo que ya había empezado el doctor Ramos desde una administración previa y que espero que este ejemplo replique en otros estados de que las cuestiones no tienen por qué cambiar porque se cambia de una administración, sino la institucionalidad significa que hay entes que pueden seguir y deben seguir trabajando de la manera en que venían trabajando y mejorando poco a poco, sin duda, pero no porque haya un cambio administrativo se tenga que implicar un cambio radical que a veces afecta y esa es una situación que hemos visto en muchas partes de nuestro país y que estamos tratando de hacer ver que no conviene a los gobiernos de los estados, les conviene tener una estructura de bioética adecuada con la cual puedan replicar problemáticas que se dan en cada uno de los territorios de los que son responsables en nuestro país. Entonces, yo felicito a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco y les felicito a ustedes, a los 600 que empezaron a atender las conversaciones que aquí se dan, a los que pudieron completar los requerimientos para tener una
una certificación. Y a los que se conectaron hoy, les agradezco. Agradezco al doctor Ramos la idea de estos cursos que supongo que ya son parte de esa institucionalidad a la que hago referencia. Y pues siendo las 9:34 del día 5 de diciembre de 2025, doy por terminado los trabajos de este importante curso, deseándoles a todos lo mejor para estas últimas semanas del año, lo mejor para el año que entra y que podamos seguir trabajando en conjunto. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Santillán. Solo nos resta agradecer a todos el favor de su atención y su presencia y darle continuidad a las instrucciones para el cierre y la entrega de los reconocimientos correspondientes a todos los miembros de la comisión que nos han acompañado y a todos los invitados. Muchas gracias y que tengan muy buen día y muy buenas fechas de fin de año. Hasta pronto. Gracias. Paulina, estamos ya en cierre. Ya, doctor, ya no estamos en vivo. Perfecto. Bueno, pues solo agradecerte, Patricio, agradecerte quienes todavía están por ahí en pantalla, su asistencia y nos mantenemos en contacto con los proyectos. Que tengas buena jornada en Jalapa, Patricio. Sale pues, Estamos me pendientes. despido. Gracias creo que es la primera vez que me ha tocado hacer algo así desde el cuarto del hotel. No, pero estuvo bien, se portó bien internet, entonces no hubo ninguna interferencia. Todo sin problemas. Y Yo pues creo me que despido porque tengo que irme sí, claro, claro, para el llégale, otro lado. sale. Muchas Que gracias a tengas buen todos día. y tengan buen día. Gracias, hasta luego. Bye.